Hola familia, bienvenidos una vez más a este maravilloso canal de relatos. Nightmare, pesadillas, relato. Recuerda que aquí los relatos no se cuentan, se invocan. Y comenzamos. En el 2023 tuve un problema con mi familia por parte de mi papá. Así que mis padres decidieron mandarme a vivir un tiempo a casa de mi abuela. Antes de continuar con mi relato, debo aclarar algo, que desde muy pequeña he visto cosas muy extrañas. Llegué a casa de mi abuela y al principio todo estuvo bien, pero una noche me quedé despierta usando mi laptop. Estaba chateando con mis amigos y eran aproximadamente las 12 de la madrugada. De pronto, escuché el llanto de una mujer. Era un llanto muy particular, como el que suele poner en los videos de La Llorona. Me asusté tanto que decidí apagar todo y acostarme. Me arropé completamente, de pies a cabeza. Al día siguiente, le conté lo que ocurrió a mi abuela y a una tía que estaba presente. Pero mi sorpresa, mi tía confirmó, ella también la había escuchado antes y me dijo que no era la primera vez que sucedía. En ese momento me quedé en shock. Pasó ese año y regresé a vivir con mis padres. Desde entonces, ya no solo escuchaba a la mujer, ahora la veía. Es una mujer con un vestido blanco, cabello largo y negro, lacio, los pies descalzos y una sonrisa aterradora. La última vez que la vi fue hace aproximadamente una semana. Ahora tengo un bebé y ese día noté que se quedó mirando fijamente hacia la puerta. Se me hizo muy extraño, así que miré sus ojitos y en ellos se reflejaba esa mujer. No sé quién es, no sé su nombre. Lo único que sé es que ya no le tengo miedo. Recordé entonces que cuando era niña, como a los 8 años, no le tenía miedo a la oscuridad. Pero una noche salí con mis papás a una iglesia. Les dije que iba al baño y salí al exterior. Fue entonces cuando vi algo parecido a humo, pero con ojos rojos brillantes. Desde ese momento comencé a sentir miedo de la oscuridad. También, cuando tenía alrededor de 10 años, vi una sombra parada en la pared del cuarto donde dormíamos. Tenía forma humana. Es difícil de creer todo esto, pero son cosas que me han acompañado desde que era muy pequeña. Dicen que la hora más peligrosa de la noche es a las 3 de la madrugada. La llaman la hora del diablo, el momento exacto en el que el velo entre este mundo y el otro se vuelve más delgado. Yo nunca creí en eso, hasta que me pasó. Eran exactamente las 2:57 a.m. cuando me desperté sin razón. Sentí frío, un escalofrío que me recorrió la espalda. Vivo solo, en un departamento pequeño y silencioso, así que cualquier ruido se escucha fuerte, pero esa noche todo era un silencio profundo, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Miré mi celular, eran las 2:58. Pensé que era uno de esos despertares extraños, que pasaría rápido, pero entonces escuché pasos, suaves, lentos, justo afuera de mi puerta. Pensé que era un vecino, pero los pasos se detuvieron frente a mi puerta y ahí se quedaron. 2:59. Me levanté con cuidado. Caminé descalzo hasta la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla y no había nadie.
pero el sonido de los pasos seguía ahí, como si alguien invisible estuviera parado justo frente a mí, esperando. Y entonces comenzó el golpeteo, suave, rítmico, como si tocaran la puerta con las uñas. Toqué la cerradura. Seguía bien puesta. Miré el reloj. Las 3 a.m. En cuanto cambió el minuto, las luces parpadearon y la puerta se abrió sola, lentamente. No había nadie al otro lado, pero una sombra alargada se deslizaba por el suelo, como un oscuro entrando en mi casa. Corrí a la cocina, tomé el cuchillo, pero cuando volví, la sombra ya estaba adentro, parado junto a mi cama. No pude moverme. Sentí que algo me apretaba el pecho y entonces lo escuché. Un susurro detrás de mí. Te estaba esperando. Desperté al día siguiente en el suelo. Eran las 7 de la mañana. Todo parecía normal, excepto por algo. 3 marcas negras, como huellas quemadas, estaban en la puerta y un olor a azufre llenaba el aire. Desde entonces me despierto a las 3 a.m. cada madrugada y la sombra siempre está ahí, más cerca. Más cerca. Estuve hospitalizado hace unos años por un problema que no parecía grave. Me tocaron días fríos, de esos en los que el hospital parece más una morgue que un lugar de recuperación. Las paredes eran viejas, amarillentas. Los pasillos tenían ese olor a desinfectante mezclado con humedad que te hacía sentir que nunca ibas a salir de ahí. La primera noche fue tranquila, la segunda ya no tanto. Eran como las 3 de la mañana cuando abrí los ojos de golpe. Sin saber por qué, la habitación estaba completamente oscura, excepto por una luz tenue que entraba desde el pasillo. Ahí fue donde la vi. Una mujer parada en la puerta, mirándome. Era flaca, muy flaca. Su cabeza estaba inclinada hacia el costado y el pelo le tapaba la mitad del rostro. Pensé que era una enfermera, hasta que me di cuenta de que tenía una bata vieja, manchada, de un modelo que ya no se usaba hacía años. Le dije: «Señora, ¿necesita algo?». La mujer no habló, solo levantó la mano y señaló la cama de al lado, una cama vacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Parpadeé un segundo y desapareció. Al otro día, le conté a una enfermera. Me dijo sin mirarme directamente: «Acá, a veces pasa que los pacientes ven cosas. Es el cansancio, no te preocupes». Pero esa misma noche, vi al segundo. Un hombre vestido con ropa de hospital, pero totalmente mojado, como si se hubiera salido de una inundación. Goteaba agua en el piso y podía escuchar de las gotas cayendo. Se acercó lentamente a mi cama hasta quedar a medio metro. Su boca se movía, pero no salía ni un sonido. Era como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Cuando se inclinó para mirarme más de cerca, supe que no estaba vivo. Sus ojos estaban completamente blancos y olía a tierra mojada, a algo podrido. Esa noche no dormí, pero lo peor no fueron ellos. Lo peor fue la tercera aparición. El cuarto día de internación, me desperté sintiendo que alguien estaba sentado al borde de mi cama. Pensé que era una enfermera revisando el suero, pero cuando abrí los ojos, era un niño de unos 6 años, con la ropa rota y la piel demasiado pálida. Tenía un osito de peluche en la mano.
e iba tarareando una melodía suave, pero completamente fuera de tono. Algo así como una canción infantil, mezclada con un lamento. ¿Estás perdido?, le pregunté con voz baja. El niño levantó la mirada, y cuando lo hizo, me di cuenta de que sus ojos no tenían pupilas, solo eran dos huecos oscuros. Señaló mi pecho, después mi cabeza, y finalmente dijo, con una voz que no era de niño: No te vayas todavía. Quedan más por conocerte. y desapareció como si nunca hubiera estado ahí. No dormí ni un minuto más. Y al amanecer, pedí el alta definitiva. Los médicos me dijeron que no era recomendable, pero yo ya no podía quedarme otra noche. Al irme, una enfermera mayor me tomó del brazo y me dijo, en voz muy baja: No eres el primero que los ve. Acá murieron cientos de personas. Muchas no saben que están muertas. Y cuando encuentran a alguien que las puede ver, lo siguen. Desde ese día, cada vez que paso cerca de un hospital, siento que alguien me observa desde las ventanas. Y sé que tarde o temprano, alguno de ellos vendrá a buscarme. Buenas noches, Neymer. Lo que voy a contarte ocurrió hace apenas unos meses, cuando regresé al pueblo para el funeral de mi sobrino Miguel. Tenía solo 12 años. Una enfermedad fulminante se lo llevó en cuestión de días. Yo tenía más de una década sin verlo, pero la familia me pidió que acompañara el novenario. Así que acepté y renté un pequeño departamento cerca de la casa de mi hermana. En mi pueblo existe una tradición muy seria. Cuando alguien muere, durante los 9 días del novenario, debe mantenerse encendida una luz en la casa donde esa persona falleció. Una luz que ilumine el camino y que también mantenga lejos a aquellos que no deben acercarse. Yo crecí oyendo eso, pero pensé que era superstición de la gente mayor, hasta que me tocó vivir lo contrario. La primera noche, llegué cansado, dejé mis maletas en el departamento y me acosté sin siquiera revisar si había focos fundidos. A la medianoche, escuché pasos descalzos en la sala, como si alguien caminara arrastrando los talones. Creí que era el vecino o algún perro, pero al encender mi celular para ver la hora, sentí un escalofrío. La sombra de una persona pequeña se reflejó por un segundo en la pared, como si estuviera parada justo a un lado de mi cama. Me levanté de golpe. En la tercera noche, se escucharon golpes en la puerta. Los golpes empezaron a las 3:15 de la madrugada. Exactos. 3 golpes. Luego silencio. 3 golpes más. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero el pasillo estaba más oscuro de lo normal, como si la luz del techo se tragara a sí misma desde dentro. Sentí que alguien respiraba del otro lado. Mi hermana me dijo ese día: ¿Encendiste la luz de tu departamento? Esa tradición también implica si rentas algo aquí durante el novenario. Me reí, pero algo en su mirada me hizo sentir que aquello sí tenía importancia. No encendí nada. En el sexto día, vi una sombra sentada en la esquina del cuarto. Esa noche soñé, o creí soñar, que despertaba y Miguel estaba sentado en el rincón del cuarto, con las piernas encogidas y los brazos rodeándolas, tal como se sentaba cuando era niño. No tenía rostro, solo una sombra densa, quieta,
esperando. Me incorporé aterrado y al encender la lámpara, la silla donde él estaba se movió 1 centímetro hacia atrás, como si alguien acabara de ponerse de pie. El cuarto olía a tierra húmeda, a flores viejas, a velorio. A pesar del miedo, yo seguí sin encender ninguna luz durante las noches. Al 8.º día, mi hermana me contó llorando que Miguel había muerto con la luz apagada. Se fue dormido de madrugada sin que nadie notara el momento. Dicen que cuando eso pasa, el alma tarda más en encontrar su camino. Por eso debemos compensarlo con 9 días de luz. Sentí un nudo en la garganta. Yo no había encendido nada, ni una vela, ni un foco, ni un altar. Había pasado 8 noches a oscuras en una casa dentro del pueblo. 8 noches ignorando una tradición que al parecer no era solo simbólica. Al 9.º día, la última noche del novenario, la sombra volvió. Yo estaba acostado, pero algo me despertó. Un golpecito suave, repetitivo, en la puerta del cuarto, como la mano de un niño que no quería asustar, solo llamar. La puerta se abrió sola. No entró nadie, pero la temperatura bajó de inmediato. Una forma oscura se delineó frente a la cama, y entonces escuché la voz, no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza, como un recuerdo que no era mío. Tío, ¿por qué no me encendiste la luz? Sentí el alma caerse al suelo. No supe qué responder. Solo pude decir en un susurro: Lo siento, Miguel. Perdóname. La sombra se aproximó y por primera vez no sentí miedo, sino una tristeza inmensa, como si él mismo estuviera cargando su confusión, su despedida incompleta. Y entonces la voz volvió. Ya me voy, pero no te preocupes, ya encontré la luz allá. La silueta se deshizo como humo, empujado por una corriente invisible. La habitación recuperó su olor habitual. La puerta quedó entreabierta, como si él hubiese salido por última vez. Entonces, encendí todas las luces del departamento. No dormí, pero tampoco volví a sentir nada. Regresé al día siguiente a mi ciudad y desde entonces he tenido la certeza, tan fuerte como si me lo hubieran tatuado en el alma, de que mi sobrino está en un lugar mejor. Solo quería que alguien lo ayudara durante esos 9 días y yo fallé. Pero él me perdonó. Y esa nightmare es la parte que aún me hace llorar. Muchas gracias. A Julián siempre le dijeron que era el preferido de su madre, desde niño. Doña Ángela lo cuidó como si fuera de cristal, mientras sus hermanos sudaban en el campo o ayudaban en la casa. Él podía dormir hasta tarde, comer antes de que los demás y nunca recibir un regaño. Si se metía en problemas, su madre lo defendía. Si necesitaba dinero, su madre se lo daba. Es el menor, hay que cuidarlo, decía ella. Pero lo que parecía amor era una condena. Julián nunca aprendió a valorarse por sí mismo. Con los años se convirtió en un hombre despreocupado, de esos que no trabajan ni buscan un futuro, pero siempre andan bien vestidos y con dinero en el bolsillo. Dinero que no era suyo. Aprendió a sacarle provecho a su labia y a su físico. Tenía el don de encantar a las mujeres, sobre todo a las mayores. Se volvía su amante,
Le susurraba promesas, las endulzaba con palabras vacías y cuando ya estaban metidas hasta el cuello, les vaciaba la cartera. Doña Ángela, ya mayor, seguía manteniéndolo. Sus otros hijos, hartos de su descaro, apenas iban a verla. No soportaban ver cómo su madre seguía dándole todo a ese bueno para nada. Pero ella siempre lo justificaba. Es que no ha tenido suerte, decía. Pero la verdad era que Julián no necesitaba suerte, necesitaba límites. Un día, la desgracia tocó a su puerta. Julián cayó en el alcoholismo. Al principio, bebía para festejar, luego para olvidar y al final, para sobrevivir. Se la pasaba en cantinas y en casas de mujeres que lo mantenían a cambio de unas horas de compañía. Cuando se gastaba el dinero, volvía con su madre, con la cara de un niño arrepentido, y le pedía más. Doña Ángela, aunque cansada, seguía dándoselo. Pero llegó el día en que la anciana dijo, basta. Julián llegó tambaleándose, la voz aguardientosa, los ojos inyectados en sangre. Le pidió dinero a su madre, pero ella, con la voz temblorosa, se negó. Hijo, ya no puedo. No tengo más que lo justo para mis medicinas. Julián no escuchó razones. Se metió al cuarto de la anciana y comenzó a revolver los cajones. Doña Ángela, débil y encorvada, trató de detenerlo. Eso es lo único que me queda. Julián, es para mi entierro. Pero él estaba cegado. La empujó con brusquedad. La mujer cayó de espaldas y su cabeza golpeó la esquina del ropero. El sonido del impacto fue seco. Julián, borracho, apenas se detuvo a mirarla. No seas dramática, mamá. Tomó el dinero y salió de la casa. Pasaron 2 días. Julián anduvo de parranda, gastando lo robado, ahogando su poca conciencia en el alcohol barato. Pero cuando el dinero se acabó y el frío de la calle se le metió en los huesos, recordó a su madre. Volvió a la casa, la encontró en el suelo de su cuarto, con la piel amoratada y los ojos abiertos, vacíos. La muerte le había llegado sola y en silencio. El rumor corrió rápido por el barrio. Doña Ángela murió sola, tirada en su cuarto, y su hijo ni cuenta se dio. Sus hermanos llegaron al velorio, pero no le dirigieron la palabra. Solo lo miraron con asco y odio, y sabían que él la había dejado morir. Desde la noche del entierro, Julián dejó de ser el mismo. Comenzó a verla. Al principio, era su voz en la madrugada, como si su madre lo llamara desde la cocina. Luego sombras que se movían en la casa. Pero lo peor fue la primera vez que la vio claramente. Despertó en la sala, con la resaca retorciéndole el estómago. Y allí estaba ella, de pie en la puerta del cuarto, con el vestido con el que la enterraron. La cabeza ladeada por el golpe, los ojos hundidos, como un reproche eterno. Hijo, susurró la figura, ¿por qué me dejaste morir? ¿Por qué sigues tomando? El miedo lo paralizó. Cerró los ojos con fuerza. Pero cuando los abrió, la imagen seguía ahí. La piel se le erizó. Un frío de ultratumba le recorrió la columna. Se puso de pie y corrió fuera de la casa sin mirar atrás. A partir de entonces, la veía en todos lados, en las ventanas, en los reflejos de los charcos, en las sombras de los callejones.
Se volvió loco. Intentó beber más para ahogar el terror, pero la veía incluso en sus borracheras. Ya no podía escapar. El barrio comenzó a evitarlo. La gente murmuraba que Julián andaba embrujado, que su madre no lo dejaba en paz. Ya no pudo seguir en la casa. Se refugió bajo un puente, viviendo entre cartones y botellas vacías. Los días y las noches pasaban sin diferencia. Solo existía la culpa, el alcohol y el rostro de su madre acechándolo. Una madrugada de llovizna, un vagabundo lo encontró colgado de una viga. La cuerda improvisada aún se balanceaba. En su rostro había una mueca de desesperación, como si incluso en la muerte no hubiera hallado la paz. Lo enterraron en el panteón del barrio, en una tumba pobre, sin lápida. Nadie lloró por él, pero el rumor siguió corriendo. Dicen que en las noches, en la casa abandonada donde murió doña Ángela, se sigue escuchando su voz llamando a su hijo. Pero lo más aterrador es lo que cuentan los que duermen bajo el puente, que en la oscuridad se ve la sombra de un hombre tambaleante. Huele a alcohol, su ropa está sucia, y si te acercas demasiado, susurra entre dientes: Mamá, perdóname. pero ya es tarde, muy tarde, para resarcir sus culpas, porque hay pecados que ni la misma muerte perdona. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Muchas gracias por la preferencia que has tenido el día de hoy. Y recuerda que las mejores historias provienen de ti, así que no dudes en compartirme tu relato al siguiente correo: pesadillasrelatosdehorror@gmail.com, y será un honor contar tu relato. Muchas gracias.